Días, tardes, noches. Bienvenidos a una masterclass donde desde Julio Sanz Puntos Clave estamos trabajando en cómo apoyar la transformación de las organizaciones. Y la cultura organizacional es un elemento fundamental. Nosotros estamos convencidos que con conversaciones inteligentes, conversaciones empoderadas, permiten transformar las personas y permiten transformar las organizaciones. Y en esa línea hemos venido actuando. Hoy vamos a trabajar cómo las conversaciones y el por qué las conversaciones son tan importantes en el momento de transformar las organizaciones. Y he invitado a Inma Aragón, de nacionalidad española. Ella es socióloga por la Universidad Complutense de Madrid, en España, coach de vida por la Universidad de Leeds en Estados Unidos, en la Florida, facilitadora con la metodología The Art of Housing, o el arte de atender, de ser anfitrión. Y ella tiene más de 30 años de experiencia en actividades de marketing, de planeación estratégica, comunicación y desarrollo humano. Ella actualmente se desempeña como consultora con enfoque en el desarrollo humano, con una visión de inclusión integral. También es instructora de yoga y mindfulness. Su pasión es compartir tiempo, gastronomía, cultura, y los viajes con amigos son parte de su esencia. Bienvenida, Inma. Hola, Julio. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir algo que para mí es vital, que son las conversaciones. Las Exactamente. conversaciones, ya vamos a estar ahí hablando sobre ello, entonces de verdad que es un placer para mí estar aquí. Muchas gracias. Un cordial saludo, como tú decías, buenos días, tardes, noches, a todos los que nos puedan estar acompañando. Bueno, hice corta presentación de tu perfil. Sé que tienes muchísimos más palmarés, pero yo creo que ya hicimos una introducción muy interesante. Y la verdad, tratar de estos temas con Inma son realmente enriquecedores y sale uno muy entusiasmado y muy, digamos, con una visión muy optimista de la vida. Entonces, pues nada, Inma, vamos a arrancarnos, si te parece. Vamos De abordando uno. estos temas que son tan interesantes, que son el eje central de nuestra oferta de valor, las conversaciones. Antes de avanzar, lo que uno sí primero se tiene que preguntar es, ¿qué son conversaciones? Creo que sería una primera pregunta, Inma. Esa es de las preguntas que más me gusta. ¿Por qué? Porque conversar lo podemos traducir como versar, y la palabra que se hace verbo y todas las connotaciones que tiene con una historia antigua y demás, y es versar es compartir con alguien a través de qué, de la palabra, del pensamiento. Y lógicamente nos permite ser completos y expresar también emociones y sentimientos. Quiero traer aquí a Humberto Maturana, que si alguien rinde homenaje a la palabra, al diálogo, a las conversaciones, es él. Y tiene la frase que quizá es la que lidera mi vida. Vivimos el mundo que creamos con nuestras conversaciones. Y quiero hacer un pequeño ejercicio, si me lo permites, Julio, con los que nos están viendo o los que nos van a ver más adelante también, dado que hay oportunidad de ver más adelante esta grabación. Quiero que cierren los ojos y que piensen en el último acuerdo o el último compromiso, que no sea con uno mismo, aunque también me serviría, al que han llegado, el último que han hecho. Y puede ser tan sencillo como hablar con la pareja, con los hijos, con la mamá, sobre qué vamos a comer esta noche. Y puede ser tan complejo como
¿dónde nos vamos a comprar un nuevo apartamento? ¿Será que nos cambiamos de carro? Cuando establecemos eso con los otros y las otras, incluso me sirve el término de los otros, ahora que está tan en disputa esta manera de conversar, que cerréis los ojos, que penséis en en ese último acuerdo o compromiso y que me digáis qué me dio para llegar a ese compromiso. Julio, ¿te atreves tú a contarnos tu último acuerdo y qué me dio en ese último acuerdo? Cuando dices qué me dio, ¿qué significa? ¿Qué resultado hubo? No es tanto qué resultado, sino que para generar el acuerdo, ¿qué ocurrió? ¿Qué estaba ahí presente? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque para llegar a acuerdos parte uno de que hay un conflicto o que hay diferencias de O entendimiento que y de actuación, ¿sí? ujú, ujú, Entonces, y me estoy trayendo un caso personal, pues básicamente un tema listo, sencillo dale. a nivel personal, es cómo actuar en diferentes circunstancias y dejar, digamos, un tema específico para no abordarlo siempre, sino decir, mire, vamos a discutir sobre un tema específico, no sé, los miércoles a las 6 de la tarde y no lo vamos a abordar todos los días porque no está siendo solucionado. Entonces, por ejemplo, eso liberó las cargas de discusión, liberó las cargas de conflicto y ya sabemos que con mi señora, en este caso es con mi señora, que los miércoles a las 6 de la tarde vamos a discutir un tema el cual no ha sido resuelto en estos momentos. Me encanta el ejemplo que has traído, Julio, porque ¿qué ocurrió ahí? Dialogasteis, sucedió una conversación y llegasteis a un acuerdo, tenéis un compromiso y además en el ejemplo que nos has traído sigue siendo el canal, la herramienta, la conversación. ¿Para qué? Para facilitarnos la vida. ¿Para qué? Para establecer compromisos. ¿Para qué? Para avanzar, para movernos, para llamarnos y llevarnos a la acción. De aquí la importancia de la frase de Humberto Maturana. Vivimos el mundo que creamos con nuestras conversaciones. Tu esposa y tú, ¿qué habéis creado? Un nuevo mundo de acuerdos, un nuevo mundo para eliminar conflictos. Qué pena que traiga este ejemplo. Si Putin y Zelensky se hubieran sentado a dialogar, no estaríamos en la que estamos. Y como eso, miles de ejemplos. Entonces, eso es conversar. Hablar desde la confianza y el respeto para llegar a acuerdos que nos permitan avanzar, que es el tema que nos ocupa aquí, de cómo avanzar en las organizaciones. Tú me explicabas el otro día de que el lenguaje y los diálogos y las conversaciones no son solamente de los seres humanos, ¿no? ¿Por qué no No, vamos un poquito a esas raíces? claro. Imaginaros que cuando hablamos de conversar, lo que pensamos es inmediatamente es en la palabra. Y el poder de la palabra es bárbaro. O sea, la palabra materializa nuestros pensamientos. La palabra, además, lleva a que, lleva a que expresemos nuestros sentimientos. Y quiero más adelante entrar en lo que nos acaba de aparecer ahí en pantalla Ujú. como pregunta. Pero el lenguaje no es exclusivo del ser humano, que lo hemos avanzado y que es mucho más conceptual, pero hablamos del lenguaje que tienen los delfines, incluso lo que hablábamos el otro día, que se puede ver en el documental sobre los hongos, la vida mágica de los hongos, algo así se llama el documental que hay en Netflix, y nos cuentan cómo los árboles a través de las raíces, eso que les engancha, que les da base por donde se alimentan, los árboles a través de las raíces tienen unas grandes conversaciones y se comunican
con sus hijos, ese árbol que ha crecido porque cayó la semilla. Entonces de ahí viene otra palabra fantástica unida a conversar, que es la comunicación. Comunicación y conversar son almas gemelas y tenemos que cuidar ambas cosas. Ok, ok. Bueno, muy interesante y podemos seguir empezando. Vamos a empezar a ir profundizando en el tema de las conversaciones en entornos organizacionales, pero me gustaría contestar la pregunta que apareció hace unos segundos y básicamente es, Sí. nos decía aquella persona era que tenía miedo de expresar lo que sentía y lo que pensaba, me imagino, Ujú. en un entorno corporativo. Exacto. Y de verdad que prácticamente cuando yo hablo y trabajo, bien sea un entorno corporativo, no quiero que perdamos de vista que somos seres humanos y que desde ahí es de donde tenemos que trabajar y quedarnos con las herramientas. Creo recordar que se llama María Camila Cantor quien nos hacía esta pregunta, Julio, y es un tema vital. Es un Ok, tema vital porque aquí nos trae una palabra fantástica, que es un valor que se llama confianza. Las conversaciones para que se den de forma positiva y que realmente nos lleven a alcanzar los resultados esperados, porque conversamos con propósito para este mundo organizativo que queremos traer y como herramienta que queremos entregar, tienen que ser desde la base de la confianza. ok, Y de pero ahí que cuando me has presentado decías pues que tengo metodologías de Art of Hosting, que significa el arte de anfitrionar conversaciones y encuentros donde lo que más cuidamos es el entorno de confianza para que se dé esa conversación. ok. Sincera, Pero, transparente y ujú, pero me propositiva. gustaría volverme un poquito, ya entendimos qué es conversar, Mm. lo que conlleva la definición de la palabra. Ahora, ¿por qué es tan importante conversar en los entornos empresariales, en los entornos organizacionales? De nuevo es una gran pregunta. Ya antes de pandemia, lo que cuando hacía intervenciones en el mundo corporativo, quizá lo que más, porque me gusta hablar en positivo y por eso estoy pensando cómo contarlo, quizá uno de los puntos que más que hay que intervenir es la comunicación. La comunicación vertical y la comunicación transversal en las compañías. Permitimos en las organizaciones que la rumorología nos se tome el camino frente a una comunicación transparente, oportuna, adecuada. Ayer leía las 7 Cs de la comunicación clara, concisa, eh, oportuna y demás, pero todas estaban en 7 Cs que no las recuerdo ahora. La herramienta básica para la comunicación es la conversación. Porque aunque no nos demos cuenta, cuando establecemos reuniones en equipos de trabajo para proyectos, para innovación, para lo que queramos revisar, realmente lo que estamos es conversando en un grupo grande. Y como bien nos decía María Camila, si me da miedo expresar mi opinión, puede ser que en esa reunión se esté perdiendo una gran oportunidad. ¿Qué hacemos para las empresas? Establecer con herramientas de conversación esa base donde todos puedan ser escuchados, Julio, para que no estén en la reunión un número de invitados y solo hable el 20% ese Pareto que participa, porque seguro que el que ha sido invitado a esa reunión está invitado por algo y tiene algo que decir. Y lo que tenemos Pero, que superar es ese miedo. ok, ok, me queda clarísimo, pero hay un elemento que yo creo que es tal vez el más importante para las buenas conversaciones y es la escucha activa o no. Así es, así es. Eh, En otras ocasiones también cuando hemos conversado sobre este tema para ir avanzando en nuestros proyectos, pues hemos dicho, cuando hablamos de comunicación, tenemos que superar esa teoría que nos dio Soshir,
ese lingüista fantástico, donde nos hablaba básicamente de 3 elementos: el mensajero, el receptor y el mensaje. Cuando Saussure hablaba de esto, no nos traía cuenta los canales, porque como mucho existía el teléfono o la carta, las misivas que se escribían. Qué distinto es con este mundo en el que vivimos ahora, donde el receptor, el emisor y el mensaje, además, tiene que adaptarse al canal. Pues hemos aprendido a manejar un canal como este nuevo, pues ya no tan nuevo, ¿no? Ya llevamos 2 años muy activamente en ello. Pero además del mensaje, yo siempre pregunto que cuando nos comunicamos, ¿cuál es la actividad principal que tenemos que hacer? Y me encantaría que por ahí, por el chat, nos dijesen cuál es la actividad principal y la más importante en la comunicación. Y más cuando he traído todos estos canales que nos alteran. Quiero contarlo con el siguiente ejemplo. Yo tengo una amiga que cuando se centra, o sea, estamos hablando y podemos estar las dos solas, pero, y voy a simular, engancha su celular, se pone a escribir en medio de una conversación. Puede ser importante lo que tiene que responder. Se aísla totalmente. Esta Sí, se persona que ha estado abstrae. dejando de hacer, se abstrae. Esta persona que ha estado dejando de hacer, escucharme. ¿Y ahí qué pasó? Se truncó totalmente nuestra conversación. Ella sí ha perdido, gracias Rafael, yo que soy un poco avanzada, pero Rafael nos dice, escuchar es lo más importante de una comunicación. Entonces, de verdad, ese es el punto en el que tenemos que fijarnos. De nada sirve, y aquí este es un mensaje muy dirigido a todos en el mundo corporativo. Si cuando estamos en una reunión perdemos la escucha activa, nos estamos perdiendo muchos elementos. A pesar de que pensemos que podemos estar atentos a múltiples estímulos. El famoso multitask Ordenemos, que no es verdad. eh, que no es verdad, exacto. Mm. Enfoquémonos, reduzcamos el tiempo de esas reuniones, pongámosles objetivos claros, vayamos con una agenda bien preparada, tengamos una conversación con una herramienta bien preparada y escuchemos activamente. Exactamente. Esa es la escucha activa, porque nos perdemos muchos matices. Y quiero traer aquí un punto. En el perdernos muchos matices, como bien dice Liliana, esa disposición para escuchar es importante. Y cuando nos perdemos muchos matices, tanto en el mundo corporativo como en el mundo personal, como os decía al principio, no solo comunicamos con la palabra. ¿Cuáles son nuestros gestos? ¿Cómo es la disposición de nuestro cuerpo? Si pongo otro ejemplo, yo entro a pedirle un tiempo extra de vacaciones a mi jefe y me encuentro con que mi jefe tiene una actitud absolutamente hermética, no me mira o mantiene los brazos cerrados. Es un momento muy difícil para que yo haga un pedido. Y Claro. aquí nos surge pues ese miedo a pedir y demás, que nos pasa en muchas ocasiones en hacer pedidos dentro del mundo corporativo. Sí, yo leía en un escritor que tú lo mencionabas en el momento que se generan conversaciones sinceras, participativas, ¿sí? Eh, Tiene que haber una ausencia absoluta de algún tipo de amenaza para que la Total, persona no se sienta juzgada, no se sienta señalada y pueda realmente sí expresar lo que está sintiendo o lo que está, digamos, queriendo manifestar. Ese es uno de los elementos que no son tan evidentes, pero que existen en los ambientes de las organizaciones. Hay una, y digamos, puede ser un poquito, la palabra es un poquito fuerte porque en realidad no es que haya una amenaza, pero sí se sienten vulnerables al poder expresar sus sentimientos, sus ideas y no poder llevar a cabo una conversación sincera.
Y en eso de nuevo, pues la palabra que nos estás trayendo nuevamente aquí es la confianza. Y en este orden de ideas y avanzando en lo que nos ocupa en esta conversación, es para tener una conversación sincera y por lo tanto que sea una conversación, voy a utilizar una palabra muy conscientemente que es útil, que realmente nos dé resultados, que realmente esté enfocada. Lo primero que tenemos que cuidar al establecer esa conversación es la confianza. Y en este sentido, os quiero compartir, pues, cómo entender ese ambiente de confianza. Cuando utilizando estas metodologías para la conversación, en el año 2016, que estábamos en un entorno muy de conversación, traeros aquí, pues era la época que se estaba en plenos diálogos de La Habana para firmar acuerdos de paz. A través del Ministerio de Justicia, la Dirección de Justicia Transicional nos pidió que hiciéramos unas conversaciones en las cárceles con, las, con los internos que estaban, o bien como guerrilleros, como es guerrilleros, las personas de justicia y paz, y era una conversación entre esos internos, el IMPEC que me diga y el Ministerio de Justicia, esos actores, porque el Ministerio de Justicia quería entender en ese momento, Jorge Londoño era el ministro en esa época, quería entender qué aprendizajes podemos aprovechar de las diversidades. Cuando preparamos la conversación bajo la metodología del Café del Mundo, y aquí me pongo ya un poquito más técnica, pues en la cárcel de la Modelo nos acompañó el ministro. Cuando vio el formato de la metodología, tuvimos que luchar un poquito con el formalismo de recibir un ministro al interior de la penitenciaría. Había que poner una mesa para recibir a las personas relevantes. Jorge Londoño entendió de qué iba esto. Se quitó su chaqueta, se remangó su camisa, me quitó el micrófono, estábamos en torno a unas 60 personas en la capilla de la cárcel y empezó a hablar. Desde un entorno amable, se puso a un mismo nivel. ¿Para qué? Para generar confianza. Interesante Y caso, desde ¿no? ahí Y en unos surgió, entornos sí, difíciles, en unos difíciles, ambientes, difíciles. eh, Ujú. bueno, ahí nos preguntan, justo va muy en línea, Sí, es, sí. oye, ¿cómo te ganas tú la confianza de tu equipo? Y me encanta además que él arranca diciendo, como líder, como líder, ¿cómo me gano la confianza de mi equipo? Lo primero es lo que veníamos diciendo, es esa generación de confianza. Y para generar la confianza tenemos que convertirnos, os quiero hacerlo desde esta metáfora, desde este símil, realmente ser espejos de lo que esperamos. Y tenemos que honrar la palabra. Tenemos que ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Hay un paso anterior que esa coherencia es más interna, entre lo que pienso y siento, entre lo que digo y entre lo que hago. Si además lo hago desde el liderazgo, y cuidado que hacerlo desde el liderazgo lo tenemos que hacer todos. Da igual dónde estemos y quiénes seamos. Con todo el respeto a estas personas que son las que en el mundo organizacional se ocupan de nuestro bienestar, llevándonos el tinto, sirviéndonos el agua, atendiendo que nuestro espacio esté limpio y confortable. Son líderes de ese ejercicio. Y desde ahí nos cuidan y nos tratan. Entonces, dándote respuesta a esta pregunta, María Carolina, de cómo liderar, primero, ser espejo y coherente en ese espejo. No podemos hacer lo que no queremos que nos hagan.
Y ahí ese es el trato desde el respeto. Pero además en ese reconocimiento del líder, lo que tenemos que establecer es que somos parte del equipo y ahí estamos para que consigamos los objetivos. No es tanto el, me traes el informe, sino tenemos que hacer este informe, ¿en qué te puedo ayudar? Es una comunicación totalmente distinta. El otro punto tiene que ver con que se nos reconozca nuestro saber hacer, nuestra capacidad de ser visionarios y de tener un poquito de, o sea, no tener un poquito, de tener visión de futuro, ¿vale? Pero sobre todo me quiero centrar en esa buena escucha a los colaboradores y explicar desde el ejemplo. Me queda clarísimo. Ahora, una pregunta que me resuena muchísimo es, venga, ¿y cuál es la importancia de las conversaciones en un proceso de transformación de las organizaciones, en un proceso, digamos, de actuación en el mercado y en el frente de los negocios y todo el tema, digamos, muy de moda, que es la transformación digital de las organizaciones? Y eso tiene un componente muy importante, es, venga, la transformación cultural. Entonces, todo eso, ¿cómo se une con el tema de las conversaciones? La respuesta que tengo que darte es que es vital. Pensar en hacer una transformación cultural o a la virtualidad o digital dentro de una compañía que no pase por una buena comunicación. Y eso de nuevo, la comunicación se basa mucho en las conversaciones, es vital. Si soltamos la comunicación de una compañía y a que no tenga unos parámetros correctos con una serie de valores, lo que le estamos soltando es a que el rumor, la conversación de pasillo, se nos instale. En el año 2016 acompañé a una compañía del sector energético con una de las cosas que transformó mi vida. Me pidieron que averiguarse entre sus colaboradores qué entendían por cuidar, por cuidarse, por cuidar. Y desde ahí yo firmo como cuidarme para cuidar, porque entendí un concepto del cuidado esplendoroso haciendo esta investigación. Esta compañía, la que tiene un oleoducto y es el más grande de Colombia. Con esto casi estoy desvelando el nombre de la Ah, compañía, sí, pero no total. pasa O sea, nada. sí, eso sí, Sí, no es ningún son misterio. 800 y pico kilómetros desde Los Llanos hasta Coveñas. Hasta Coveñas. Y claro, ¿qué me decían los colaboradores? Uy, es que el rumor que trae el tubo, y tenían un newsletter que se llamaba El Tubo, pero la rumorología para ellos era la voz del tubo. Entonces, eso es lo que no podemos perder, que la comunicación se quede en rumorología, porque no comunicamos oportunamente, porque no comunicamos claramente. Y para que esta comunicación sea así de clara, tenemos que participar todos. Y de ahí está el tema de la conversación que sea tan participativa. Si yo me siento escuchada en una conversación, lo que siento es que hago parte de esa hoja de ruta, de ese plan de acción, de ese producto innovación que se vaya a sacar. Y si siento que hago parte, voy a tener mayor sentido de pertenencia a esa Total, compañía. Y ahí total. la importancia de la escucha activa. Mira, ahí nos están haciendo una pregunta. ¿Nos puedes ayudar Sí, con algunas pautas de comunicación asertiva? sí. Eh, para mí, en comunicación asertiva, y más que asertiva, yo la llamo colaborativa. Yo la he transformado un poco y en esto parezco una osada y pido perdón a Rosenberg, el autor de la comunicación no violenta. Primero, no la quiero llamar violenta, porque pues Julio, y muchas gracias, nos compartías el acuerdo que tú llegaste con tu esposa, gracias, no siempre en estas conversaciones tenemos que partir de un conflicto.
puede ser que simplemente lo que tengamos es que mejorar, opciones de mejora, estemos en un proceso de innovación, en la creación y traída de un nuevo producto, en el desarrollo de algo nuevo. No nos pensemos siempre en el conflicto, y es por eso que a este gran sistema, a este gran método de la comunicación no violenta, yo prefiero llamarla, y con algún cambio que he hecho, la comunicación colaborativa. Y mirad, para esa comunicación asertiva, lo primero que tenemos que ir es, sin hacer juicios, asentar un punto de encuentro. Supongamos que en esta conversación asertiva lo que hay es una reunión de retroalimentación de un equipo. Lo que tenemos que partir es, ¿estamos todos en el mismo punto de salida? ¿Estamos todos entendiendo lo mismo? ¿Por qué estamos aquí? Si no hacemos esa base y tomamos punto de base, pues cada uno puede estar interpretando. Es que yo lo que interpreté es que veníamos aquí ya a concertar el proyecto. No, Y yo lo que mucho, interpreté. y perdonen la interrupción, pero es que traigo a colación de que la famosa frase que dice, cada cual entiende lo que quiere entender y no se llega a ninguna sólida base firme para todos. Exacto, porque partimos de, y nos ocurre en muchas ocasiones. Nos ocurre en la vida personal, sobre todo, además, donde llegamos a pedirnos o a decir algo y hemos interpretado la situación de manera distinta. Y ahí que llega el juicio, me lo tomo a nivel personal, es que esa persona yo creo que no voy a hablar porque yo creo que a esa persona no le caigo bien por lo que ha dicho. Y nada de eso está ocurriendo, ¿vale? Y con estos dos os traigo esos 4 acuerdos fantásticos de Miguel Sí. Ruiz que siempre tienen que estar. No hagas juicios y no lo traigas a nivel personal. Una vez que tenemos esa base, invitemos a la escucha, a que todos presentemos qué pasa. Y hay una manera de presentarse aquí, y es, no se trata de lo que yo he interpretado, no se trata de hacer el juicio, como os he dicho, sino cuando traigo ante esa situación yo qué estoy y cómo me estoy sintiendo. Y de ahí qué necesidad está ocurriendo en mi sentir. Porque si hay algo, y cuando hablamos de sentir y traemos emociones, pues en muchas ocasiones al mundo organizacional se nos paran así, no, es que entonces si lo que cuento es con un hombre muy sentimental, para salirme de los tópicos, una persona que se siente muy vulnerable, pues es que tenemos que contar con eso. Entonces, ese sentir es importante, ser escuchado, dar una oportunidad a la expresión de todos y desde ahí consensuar y avanzar. Con eso tenemos una conversación asertiva. Ok, por qué debería ser este un tema de la gerencia general y no de otras gerencias? ¿Qué tiene que ver esto con el negocio, con los resultados, con el propósito de la organización, con temas un poquito Claro. más de negocio? Ujú. Em, me has hecho reír cuando me has hecho esta pregunta, porque me ha recordado a una de mis primeras jefas, mucho tiempo atrás, en esos 30 años que dices que tengo de experiencia, algunos más de 30 años. Porque realmente los problemas normalmente siempre vienen, me vais a disculpar, pero los grandes problemas, no lo quiero llamar problema, las grandes situaciones vienen de arriba hacia abajo. Hay en casos excepcionales que los cambios culturales, organizacionales se construyen desde la base de la pirámide, pero no es lo normal. ¿Quién tiene que dar ejemplo? En la cúspide. ¿Quién tiene que saber conversar y pedir las cosas? En la cúspide. ¿De dónde tiene que partir una buena comunicación? De la cúspide. El cambio organizacional es muy difícil que se dé si no lo hacemos contando con el equipo ejecutivo, con el comité de dirección y demás. Es básico. Y quiero apuntar un tema en este sentido. Llevo un tiempo reflexionando claramente en que realmente hay dos cosas que no nos enseñan
en primaria, en secundaria o en bachiller. En primaria deberían enseñarnos, no es un tema solo desde la familia, a gestionar las emociones, a entendernos desde las El emociones. Y en autoconocimiento. secundaria, exactamente. Y en secundaria deberían enseñarnos herramientas para una buena conversación, para una buena comunicación, porque de ahí parte todo. De ahí parte que las cosas avancemos. Os voy a poner un ejemplo muy claro en este sentido para que entendamos por qué una buena comunicación. Y para que tengamos a personas, a colaboradores, no me gusta el término tanto como de gente, altamente motivados. La motivación interna es esa motivación que está alineada con mi propósito. Cuando en ocasiones yo estoy en un trabajo que, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo de chiquita cuando acompañaba a mis padres al banco y veía al cajero del banco, a mí que no existían los cajeros automáticos y no podíamos hacer las transacciones virtuales y demás, a mí aquello me parecía horrendo. Yo decía, qué horror recibir dinero, dar dinero, que te firmen un papelito, qué horror. Y así 8 horas de lunes a viernes y unas horas los sábados. Horroroso. Pues cuando te toca un trabajo de ese estilo, igualmente, y aquí retomo, creo que fue María Camila ese concepto de ser líder. Cuando lideramos equipos, lo que les tenemos que es motivar. Y para que surja la motivación que tiene que haber, una buena comunicación y que podamos decir bien qué hay que hacer, con quién lo tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer. E incluso ese cuánto, que puede ser en tiempo, que puede ser en cantidad, tengo para ello. Y con todo eso estamos dando mucha autonomía a nuestro colaborador para que haga y a nosotros mismos para realizar el trabajo. Eso es comunicar bien. Eso es hacer un buen pedido. Interesantísimo, interesantísimo. Y tratemos de contestar la siguiente pregunta que me la hacen. Mm. Es, venga, lo que usted me está explicando es maravilloso, pero a la hora del té, ¿sí? Como se dice popularmente, cuando, ¿qué debe hacer un empresario? ¿Qué debe hacer un líder de una organización? Es, venga, pero debo generar espacios de conversación. Tengo que hacer la transformación, debo crear la cultura correcta para lograr enfrentar los desafíos del momento. Venga, ¿eso cómo se hace? Porque siempre dicen, todo lo que usted dice es espectacular, pero ¿cómo lo llevo? ¿Cómo lo aterrizo en mi realidad del día a día? ¿Sí? ¿Y cómo logro Ujú. transformar a la organización utilizando esta herramienta de las conversaciones? Y, ¿Cómo lo y podrías aquí resumir? entramos, como tú bien dices, de lleno en materia, Julio. Aquí entramos totalmente lleno en materia. Y lógicamente, esta frase tan socorrida de Einstein que decía, si quieres llegar a resultados distintos, no utilices siempre el mismo camino, porque siempre te va a llevar al mismo Al lugar. mismo Él lo resultado. decía de otra manera. Como veis, Sí. yo soy un poco distorsionadora de las cosas. Siempre me defino como muy heterodoxa porque cambio todos estos temas. ¿Qué hay? Nuevas herramientas, nuevas herramientas para conversar. Hay nuevas metodologías para cómo organizar esas conversaciones. Y de nuevo me pongo un poco técnica si digo, para eso existe una que yo soy la fan más absoluta. Te responde muy bien a los objetivos que buscas, pero además yo digo que encuentro hallazgos colaterales. Y alguien que tú conoces me regaló una gran palabra cuando arranqué con esto, que es Agustín Jiménez, y he estado también en este entorno. Y yo decía, siempre que hago un café del mundo, encuentro algo maravilloso que está por fuera. Y me decía, Inma, encuentras epifanías. Imaginaros la belleza de tener un café del mundo, que es una de las metodologías. Dar respuesta a los objetivos y encima que nos llevemos una epifanía, que es, es como un wow, como ahora lo traduciríamos en un wow. Entonces existen herramientas para ¿Por que qué lo no nos podamos hacer. explicas qué significa epifanía en este entorno? Epifanía en este entorno es que, lo voy a poner con el siguiente ejemplo.
nada más y nada menos que el plan minero, el plan estratégico minero del 2018 al 2025, para construir y diseñar ese plan minero, para levantar las líneas base y después un nivel de ejecución, lo hicimos con una herramienta que se llama Café del Mundo, en más de 12 regiones con vocación minera de este país. Y cuando yo me reunía con estas distintas audiencias, donde qué importa y qué tenemos que tener en cuenta, pues una epifanía era ese hallazgo que no estaba tan pegado a los objetivos, pero que realmente me ayuda a construir la base de esa línea. Y es, por ejemplo, tener en cuenta en cada uno de los territorios, y de hecho, el Plan Nacional Minero siguiente, el que se va a empezar a construir ahora, que están trabajando en ello, va a tener en cuenta las regiones. Antes el Ministerio de Minas no tenía tanto en cuenta las regiones. Y lo que nos dimos cuenta, escuchando a los distintos actores, es la importancia de la vocación económica de la región. Se había pasado por alto. Esa es una auténtica epifanía. Es el punto de base para construir todo lo demás. Es ese momento que los de marketingianos y demás hablamos del momento wow, que wow, pues ese es una epifanía. Ok, perfecto. Entonces nos estabas contando qué puede hacer un empresario, qué puede hacer un líder para llevar a cabo procesos de conversación. Exactamente. Pues lógicamente hay que buscar maneras distintas de tener una comunicación confiable, transparente, democrática, participativa y que además sean conversaciones que realmente nos den resultados. Yo diferencio entre la conversación y la comunicación romántica, yo con mi amiga tomándome un café en una cafetería frente a una comunicación con un objetivo y una conversación con un objetivo claro. Mas aquí hay un punto importante. Tenemos que saber hacer eso. Y os traigo a colación algo que ha dado muy buen resultado normalmente entre los líderes y entre los líderes organizativos. Y es como quiero acercar al presidente de una gran compañía y lo que hago es mensualmente un café con el presidente. Claro, pero si ese presidente es narcisista, pues ¿qué va a hacer? Les va a dar una charla, se va a sentar cómodamente en la palabra y no va a escuchar. Si no preparamos a este presidente narcisista, por poner un ejemplo, para que tenga estos cafés, de nada nos sirve la herramienta si no tenemos las habilidades para utilizar la herramienta. Entonces, todo esto hay un proceso de aprendizaje, pero es un aprendizaje sencillo, son herramientas altamente testadas y que funcionan muy bien. Bueno, pues nos diste varios ejemplos interesantes, nos diste el de un caso duro, el en las cárceles, en el proceso de escucha, nos diste en el proceso minero energético también. Rescato el tema de la escucha activa, rescato el tema también de ambientes de confianza para la fácil expresión, la importancia del ejemplo desde la cúspide para abrir canales de comunicación, abrir escenarios de conversación totalmente sin ningún tipo de, llamémoslo, no es necesariamente la palabra exacta amenazas, pero en ambientes confiables, en ambientes tranquilos, donde no se sienta alguna vulnerabilidad por parte de las personas que participen. Rescato también la importancia de expresar que aquellas que sean participativas y mucho del sentir. Digamos, estoy recogiendo, digamos, todo lo que hemos conversado. Y concluyendo ya un poco nuestra conversación, pues nosotros somos convencidos que las conversaciones con sentido inspiran, cohesionan, comunican, motivan, sobre todo luego de la pandemia, que es tan difícil, digamos, crear
crear equipos y conformar equipos en estos ambientes virtuales y físicos mixtos. Y eso ayuda claramente a que si hay conversaciones participativas, honestas, transparentes, pues se logra mayor compromiso por parte de las personas y se logran los objetivos de una forma muchísimo más fluida. Y a Así esto es que nos dedicamos en puntos clave. No sé si nos quieras dar algún mensaje final para terminar, Inma. Pues curiosamente ese mensaje final es el que he dicho también al principio. Retomo nuevamente aquí a Maturana, A Maturana, a Humberto, Maturana. exactamente, y hacer la conciencia clara de que vivimos el mundo que creamos con nuestras conversaciones. Y lo hacemos en cualquier momento de nuestra vida. De ahí la importancia de cómo nos construimos y nos diseñamos a través de la palabra. Además, la conversar, pues es traer el verso, es traer la palabra, y por lo tanto, cómo nos construimos desde ahí como personas. Por lo tanto, si como personas nos construimos desde ahí, ¿cómo no vamos a utilizar esto mismo para construir nuestro entorno empresarial, nuestro mundo laboral y alcanzar los objetivos que nos planteamos? Sentir que la palabra es un gran aliado cuando la utilizamos bien, al igual que la conversación. Y en esto quiero traer un punto más de pensar y hablar y expresarnos en positivo. Hay un colega compatriota mío que se llama Luis Castellanos, que tiene un fantástico, pues él tiene un emprendimiento, bueno, es una empresa consolidada, no solo un emprendimiento, que se llama El Jardín de Junio, haciendo honor a Epicuro. Y Junio, pues Epicuro como estoico vivía el mundo de la felicidad y el mundo de la presencia y del presente. Y Luis Castellanos entrena a grandes, a grandes ejecutivos, a deportistas de élite con el lenguaje en positivo. Si nos podemos mandar un pensamiento en positivo, ¿por qué lo vamos a hacer en negativo? Intentemos desde ahí esa comunicación, además desde el lenguaje, de quitarnos o restringir esos peros, a no ser que vengan para mejorar la situación. Eso es nunca, eso es jamás, eso es siempre, que nos ata y no nos permiten evolucionar. Entonces, junto con la conversación, y la conversación está hecha de palabras, que reflexionemos mucho cómo utilizamos el lenguaje y cómo nos expresamos. Y cómo Así que cómo cuidemos dignificar la nuestro palabra, ¿no? lenguaje. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo dignificar la palabra? Totalmente de acuerdo. Bueno, pues la verdad creo que estuvo la conversación inmensamente interesante, enriquecedora no más. Podíamos seguir, pero ya llevamos casi 50 minutos. No sé si hay más preguntas, creo que no hay más preguntas. No sé Entonces, si les damos ahí algún tiempito por si se animan a alguna otra ¿alguna pregunta. otra pregunta? Esperemos a ver unos Sí. segundos. Uh-huh. Parece que no. No sé, Que yo al no, menos no estoy viendo. exacto. No, No, yo ok, tampoco. No nos están perfecto. llegando nuevas. Pues mira, Inma, Uh-huh. interesantísimo. Yo creo que tenemos que llevar esto a los escenarios empresariales con mayor frecuencia. Hay que Total. aprender a conversar y parte de la transformación de las organizaciones no es digital, es cultural y eso tiene que estar anclado en llevar a cabo buenas conversaciones para lograr los compromisos Exactamente. y el logro de los resultados de las Correcto. organizaciones. Ahora que has dicho esto del logro de los resultados de las conversaciones, no nos olvidemos que además una muy buena, le voy a quitar el bueno, me voy a quedar con una buena comunicación. Lleva a entornos de mayor nivel de satisfacción.
Y hay muchos estudios que nos hablan de cómo el nivel de satisfacción mejora los resultados y optimiza los resultados. Entonces, con esto es con lo que quiero terminar, además, que no estamos aquí en el mundo totalmente como Epicúros decía, paseando por el jardín de junio, sino que somos tremendamente orientados y estamos tremendamente orientados a resultados. Ahí De estamos. negocios. Ah, mira, Alexander ahí, Ujú. un tema, bueno, nos Sí, está, está mm, agradeciendo. sí, Bueno, agradeciendo, sí. Israel Pues Patiño, muchas gracias sí, y Alexander. mm, Perfecto, pues nada, muchísimas gracias. Inma, nos encuentran ha sido un placer. en nuestras direcciones en redes, puntosclave.co o Inma Aragón en Instagram o Julio Sanz en Mm, Instagram o en LinkedIn también con nuestros nombres. Nuestra página es puntosclave.co. Allí también pueden ver nuestra página ujú, y me exacto. parece delicioso, digamos, abrir la puerta para crear conversaciones con sentido y con propósitos. A todos Exactamente. nuevamente, muchas gracias y muy amables por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un placer, Julio. Muchas gracias por esta invitación y de verdad, totalmente a vuestra disposición. Feliz noche y a descansar y a cuidarnos.